Bueno, mis queridos amigos televidentes, retomamos nuestro programa Volver a las Fuentes y les he venido hablando de este texto bíblico de San Juan, el capítulo 6, versículo 51 al 58, el texto que escucharemos nosotros en esa gran solemnidad del Corpus Christi el próximo domingo. Será una gran solemnidad para nosotros, y lo es, de hecho, para el cristiano. No podemos comulgar en la Sagrada Eucaristía y regresar a la casa siendo lo mismo, continuar con lo mismo, siendo egoístas, siendo malgeniados, siendo groseros, siendo de todo lo negativo. Oiga, si nosotros comulgamos con Jesucristo, debemos manifestar amor, alegría, paz y encontrar realmente todo eso que nos va haciendo comunión con los demás. Cuando comulgamos hacemos alianza con Cristo, ya lo dije anteriormente, nos hacemos uno con Él, Él en mí y yo en Él, uno solo. Y entonces la cruz, Cristo con los brazos abiertos dando vida, está en nosotros amando a todos los demás. En estas palabras encontramos nosotros una expresión de lo que los otros evangelios presentan en la institución de la Sagrada Eucaristía. En los otros evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, Jesús dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Juan lo dice aquí de otra manera, y es precisamente ya haciendo referencia a estas 7 afirmaciones que el Señor, que aquí se hace en esta profundización. En el Evangelio de Juan, la institución de la Sagrada Eucaristía está sustituida por un relato bautismal con el lavatorio de los pies, y lo hace allá porque ya lo ha explicado en el capítulo 6. En definitiva, Jesús quiere subrayarnos que el hombre, es decir, nosotros, estamos llamados a alimentarnos del Verbo hecho carne, alimentarnos de Él como palabra en la que hay que creer, como ejemplo que hay que seguir, como víctima propiciatoria a la que hay que adherirse. Adherirnos místicamente, profundamente, en un acto sacramental. En términos más sencillos y más pobres, Jesús es la vida del hombre. Jesús es la vida del hombre. Así como el pan material es la vida para el cuerpo, nosotros tenemos ese Señor Jesús, esa Sagrada Eucaristía, como la vida para el espíritu. Nuestro espíritu está sediento de contemplar esa gracia. El hombre está hecho para vivir por Jesús. Ahí está la razón, vivir de Él mediante la fe que escucha su palabra, que le recibe como un hijo de Dios, que cree que Él es el Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios que ha dado su vida por nosotros. Comulgar es encarnar el sentido de la muerte y resurrección de Cristo,
el acto salvífico por excelencia. Es traer a nuestras vidas todo el poder, la fuerza de la cruz y hacernos uno con el crucificado, mediante la comunión misteriosa con su sacrificio, su muerte, su cuerpo, su sangre, entregados por nosotros en la cruz. Nosotros estamos destinados a vivir en Jesús. Óigame, estamos destinados a vivir en Jesús, a vivir con Jesús. Cada vez que nosotros comulgamos, obviamente estando en gracia, vivimos con Jesús. Por eso no hay que comulgar cuando uno está en pecado mortal sobre todo, mortal, pecado mortal, cuando ha atentado contra su propia vida, cuando ha atentado contra la vida de los demás, cuando somos a veces voluntariosos en ese seguimiento a la santidad. Hay que tener mucho cuidado, por eso no podemos comulgar estando en pecado. Quien está viviendo en unión libre, eso es pecado. Y es un pecado que no se puede redimir sino solo hasta el momento en que usted decida casarse. Por eso no puede comulgar, no puede tener esa gracia. ¿Cómo va a tener paz en su corazón sabiendo que usted está viviendo en esa situación? Padre, es rico vivir así. Solamente usted lo sabe, solamente usted reconoce y debería reconocerlo a profundidad cuál es el misterio que conlleva el hecho de vivir en estado de gracia. Esa es la plenitud de la vida humana. Nosotros constantemente debemos confesión y comunión, confesión y comunión. Confesarse para estar limpio, para estar absuelto de sus culpas, de sus pecados, tener asimismo la gracia, tener esa gracia infinita y poder vivir realmente como verdaderos hijos de Dios. Es encontrar en Cristo la plenitud de nosotros mismos y realizar su destino en la comunión y en la identificación con Él. Comulgamos con sus opciones, con sus actitudes, con sus comportamientos, es decir, con todo el Santo Evangelio. Y comulgamos con la mayor de todas sus opciones, la de dar la vida por los demás. Ahí nosotros tenemos que entrar entonces en esa sintonía y poder experimentar realmente esa gracia de mi Dios. Ahora quiero compartirles, después de esta pequeña profundización del texto bíblico, un pequeño apartado en estos 10 minuticos sobre ese alimento de la verdad. Es una exhortación, la Sacramentum Caritatis del Santo Padre Benedicto XVI, emérito, precisamente hablando sobre este sacramento preciosísimo del altar, donde el Señor viene a ese encuentro con el hombre que ha sido precisamente creado a imagen y semejanza de Él. En este sacramento el Señor se hace comida para el hombre, hambriento de verdad y libertad. Se hace comida. Recordemos esas afirmaciones. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo habito en él. Mi carne, vida del mundo. Nosotros contemplamos. Si no comemos la carne del Hijo del Hombre y no bebemos su sangre, no tendremos vida en nosotros. Nuestra vida es Cristo. Eso tenemos que tenerlo claro. Nuestra vida es Cristo. Cristo se convierte para nosotros en alimento de la verdad. El mismo San Agustín lo afirma. ¿Ama algo el alma con más ardor que la verdad?
Yo creo que no. El alma siempre estará buscando la verdad, estará buscando satisfacer esa necesidad espiritual. Nosotros siempre necesitaremos de esa gracia espiritual, siempre viviremos confiados de que el Señor nos contempla, de que el Señor vive realmente en nosotros. El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el mismo Señor Jesús el que nos ha mostrado ese encuentro, nos ha mostrado ese camino para llegar a la vida eterna. Nos ha mostrado esa verdad, que es el mismo. La vida, obviamente estamos hablando del pan de vida. Jesús es la estrella polar de la libertad humana. Sin Él pierde su orientación, puesto que sin el conocimiento de la verdad, la libertad se desnaturaliza, se aísla, se reduce a arbitrio estéril. Con Él la libertad se reencuentra. Es fundamental tenerlo en cuenta. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Sin Él nosotros no podremos vivir realmente contemplando esa gracia de mi Dios. Entonces hay 3 afirmaciones que nos hace el Santo Padre Benedicto XVI y quiero que ustedes las conozcan. Eucaristía es misterio que se ha de creer. Eucaristía es misterio que se ha de celebrar. Y la Eucaristía es el misterio que se ha de vivir. Entonces, creer, celebrar y vivir. Eso es la Eucaristía para nosotros. Hay que creerla, hay que celebrarla y hay que vivirla. Para creerla, para creer este misterio, es el misterio de la fe. Es el misterio de la fe. Nosotros tenemos que acrecentar nuestra fe en este gran misterio y creer que realmente es Jesucristo mismo que se manifiesta en el cuerpo, en su cuerpo y en su sangre en la Sagrada Eucaristía. Ese momento fundamental y clave de la Sagrada Eucaristía, como lo es la consagración, ahí se tiene que afianzar nuestra fe. La Eucaristía es el misterio de la fe por excelencia. Es el compendio y la suma de nuestra fe. Siempre estaremos hablando fe, fe. La fe de la Iglesia es esencialmente fe eucarística y se alimenta de modo particular en la mesa de la Eucaristía. Se alimenta. Pero ¿dónde adquirimos nosotros esa fe? Pues la adquirimos en la misma manera, en la misma forma en que nosotros somos asiduos partícipes de ese manjar de la Sagrada Eucaristía. La fe y los sacramentos son 2 aspectos complementarios de la vida eclesial. No puede fallar realmente este encuentro entre fe y sacramentos. Si hay fe, hay sacramentos. Si no hay fe, difícilmente no hay sacramento. Si nosotros, vuelvo y lo digo, asistimos a las primeras comuniones, nuestros niños, nuestros hijos, yo le invito para celebrar la Sagrada Comunión, la primera comunión, pero si no hay ese compromiso de fe, realmente no podremos contemplar a ese Jesucristo, ¿no? No hay fe. La fe que suscita el anuncio de la palabra de Dios se alimenta y crece en el encuentro de gracia con el Señor resucitado que se produce en los sacramentos. La fe se expresa en el rito y el rito refuerza y fortalece la fe.
Es necesario estar en la gracia de mi Dios constantemente, vislumbrando este gran acontecimiento y celebrando. Ahí ya pasamos nosotros entonces a celebrar ese gran misterio. Por la fe nosotros celebramos la Eucaristía, renovamos ese encuentro con el Señor. Es en la fe donde nosotros podremos dar testimonio de vida. Por la fe creyeron los discípulos y la Santísima Virgen María, aunque hubo alguno que no creyó de momento, pero lo vino a reafirmar y lo vino a fortalecer después, que fue Tomás, el incrédulo. Pero es un acontecimiento pascual. La Sagrada Eucaristía es una Pascua. Es una Pascua. Todos los domingos celebramos una Pascua. Es ese encuentro vivo con el Señor. Entonces ahí es donde, en la celebración como tal de la Sagrada Eucaristía, es donde unimos la ley orandi y la ley credendi. En esas dos, es decir, la ley de orar y la ley de creer. Nosotros experimentamos ese gran acontecimiento. Es necesario vivir la Eucaristía como misterio de fe celebrado auténticamente. Celebrado auténticamente. Ahí es donde de pronto yo uno celebrar auténticamente el respeto a la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Realmente la Santa Eucaristía se celebra con devoción, se celebra con fe, se celebra con actitud, se celebra con buena presentación. Todos celebramos la Sagrada Eucaristía. Hay uno que preside, que es el ministro, el sacerdote, pero todos celebramos la Santa Eucaristía. Por eso las actitudes, la disposición con que nosotros asistimos a la Sagrada Eucaristía, ¿cómo lo estamos haciendo? Hoy en día nos da lo mismo si llegamos o no llegamos bien vestidos a la Santa Eucaristía. Uno como sacerdote ve entrar gente en pantaloneta, en chanclas a la Santa Eucaristía, a menos de que sea tierra caliente, pero ni siquiera en tierra caliente la gente hace eso y uno se da cuenta. Por eso es bueno ser un poco minucioso en esa parte, en esa buena presentación. Nosotros tenemos que mostrar que vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a escuchar en su palabra. Es una fiesta, es un encuentro. Dígame, ¿cómo si nosotros nos vestimos muy bien para irnos a una fiesta, nos perfumamos muy bien para ir a una fiesta? Entonces, ¿por qué no hacerlo para ese encuentro con el Señor, que también es una fiesta? Es una fiesta. No ir como porque me tocó ir a la Santa Misa, obligado. Obligado no funciona. Obligado usted va a hacerle morcillas al diablo. Mejor no, quédese en la casa durmiendo. Nosotros tenemos que ser un poquito pulcros en la Sagrada Eucaristía, hacerlo con fe, hacerlo con verdadero sentimiento, con verdadero amor, con verdadera entrega, sentir que realmente está el Señor Jesús obrando en nuestras vidas. Entonces, Eucaristía, misterio que se ha de celebrar, se celebra auténticamente como verdadero sacramento, donde realza la belleza litúrgica. Por eso la importancia de los cantos, por eso la importancia del que lee. Todo lo hace realmente porque tiene ese deseo de prestar un servicio en la iglesia, de hacerlo bien hecho, leer bien,
con claridad, que entienda el pueblo, la gente que lo está escuchando, porque es la palabra de Dios la que se predica, ¿cierto? La que se anuncia, la que se proclama en el caso del lector, y en el caso del predicador, pues ser claro también en las ideas, ¿cierto? Que guste, que llame la atención, que de verdad uno sienta que hay una persona que lo está animando a uno espiritualmente, que lo está fortaleciendo a uno espiritualmente. Eso es celebrar la Santa Eucaristía, hacerlo con decoro, con belleza, con pulcritud. Es hacerlo realmente como nosotros deberíamos tener en cuenta. La Eucaristía es misterio que se ha de vivir, claro. El Señor Jesús, que por nosotros se ha hecho alimento de verdad y de amor, hablando ya del don de su vida, nos asegura que quien coma de este pan vivirá para siempre, es decir, obtener la vida eterna. El que me come vivirá por mí, vivirá por mí. Es decir, Jesucristo es nuestro fundamento, Jesucristo es nuestra vida, es nuestra fuerza de cada día. Soy el manjar de los grandes. Crece, me comerás, sin que por eso me transforme en ti como el alimento de tu carne, sino que tú te transformarás en mí. Esa es la gracia, llegar algún día a ser como Cristo lo fue, ser buenos hijos, alimentándonos con ese manjar de la Sagrada Eucaristía. Nosotros debemos aplicar todo esto que hemos escuchado y hemos visto y seguirlo asimilando en nuestra vida espiritual. Queridos hermanos, se nos ha terminado el tiempo en este espacio que nuestro canal TV Suezca, Canal 8, nos ofrece para compartirles a ustedes un poco de la belleza espiritual, para seguir acrecentando cada vez más la fe, seguir madurando en esa vida espiritual. Nosotros tenemos que poner esto en práctica, lo que hemos escuchado. La Sagrada Escritura nos dice cómo tenemos que asistir a la Santa Misa, hacerlo con devoción, con respeto. Cuando hay que arrodillarnos, arrodillarnos. Cuando hay que cantar, cantar. Cuando hay que orar, orar. En la Santa Misa se ofrecen todos esos espacios de encuentro con el Señor. Lo que pasa es que tenemos que concentrarnos, no en el celular, no concentrarnos en el celular chateando, tampoco responder una llamada en plena Santa Misa. Aún se sigue viendo, aunque aquí, gracias a Dios, nosotros hemos formado un poquito esa conciencia y ya no lo hacemos en la Santa Misa, bendito sea Dios. Pero hay otros lugares donde todavía falta formar la conciencia de las personas. No se responde el celular en la Santa Misa. Eso tiene que ser una norma de vida, un respeto ante mi Dios. Oiga, antes no había el celular, entonces ¿cómo hacíamos para responder a las llamadas de la familia? No, del familiar que acaba de llegar de Bogotá. No, nosotros tenemos que ser fieles a mi Dios. Oiga, pues si es algo grave, pues después de la Santa Misa ofrezca esa intención, si es algo grave, ofrézcalo, pero no se salga de la Santa Misa. No se salga de la Santa, mejor no vuelva, ¿cierto? No vuelva. Si va a contestar una llamada y dura 10 minutos por allá hablando y regresa a la Santa Misa, ya no hay misa, ya no es misa, ya para usted ya se perdió ese sentido. Entonces mejor no, apague su celular y concéntrese en ese momento tan especial y digno de encuentro con mi Dios. Así que, mis queridos hermanos, yo los invito entonces para que sigamos alentando nuestra vida, sigamos formando nuestra conciencia respecto a esa vida espiritual, respecto a ese encuentro con el Señor Jesús todos los domingos, frente a esa respuesta que nosotros hacemos a mi Dios.
Así que mis queridos hermanos, los dejo con ese interrogante, los dejo con esa exhortación que hemos hecho en este programa, en este día. Ojalá que haya podido ayudarles a crecer en su vida espiritual al menos un poquito, y podamos nosotros seguir compartiendo de día en día esa vida espiritual. Que mi Dios los bendiga, mi Dios los acompañe, los proteja, los libre de todo mal y peligro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Virgencita les acompañe también. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.